Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros como cada viernes durante estos casi ya, vamos para 4 años transmitiendo viernes con viernes, festivos y no festivos. Estamos aquí para girar la rueda del Dharma, de la enseñanza, de la práctica y la sabiduría. Quiero agradecerle a todos mis compañeros que hacen posible que girando la rueda del Dharma esté hoy aquí con ustedes. A Mariano Ríos, que es el encargado de redes sociales, el encargado de imagen, de flyers, todo lo que es diseño y páginas web son por él. Gracias, Mariano. A Ignacio Aristimuño, que es el encargado del enlace con los maestros en vivo, de la plática y las preguntas y las respuestas tan atinadamente como cada viernes lo hace. Gracias, Ignacio. A Hernán PCO, que es el encargado de la página de YouTube, la cual les invito a todos ustedes que le den un recorrido. Está muy bonita, pueden ustedes ver pláticas desde que iniciamos con muchísimo contenido. Gracias, Hernán, también por ello. Gracias a Juan Pablo Laporte, que es el enlace con los maestros. Gracias a Patricia Maya, que es la encargada de imagen en redes sociales y de comunicación social. Y una servidora que está con ustedes viernes a viernes, agradecida por su presencia. Te cedo la palabra, Ignacio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias Betty, gracias maestro por estar hoy aquí con nosotros otra vez. Este, Encantadísimo de que escuchar sus prácticas sobre budismo. Maestro, hoy tenemos una sangha muy nutrida, parece ser, ¿no? Tenemos bastantes personas aquí. Bueno, voy a introducir al maestro. El maestro Sadak Kalama es el nombre budista que su maestro le otorgó a Jorge García Montaño. Ese es su nombre original. El maestro Sadak Kalama estudió una licenciatura en Sociología y la maestría en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Él cursó un doctorado en Ciencias de la Población en el Colegio de Médicos y desde principios del año 90 estudia budismo y practica la meditación. Él es el fundador de Budismo Libre Asociación Civil, que imparte seminarios y cursos presenciales y de manera online, junto a la realización de retiros de meditación. Para ello pueden acceder a la página web budismolibre.org, así como también a su página de Facebook y en YouTube. Él es de los pocos escritores latinoamericanos con libros publicados sobre temas budistas, adecuados a nuestra sociedad y nuestra cultura latinoamericana. Es autor de varios libros, con el sello de Pax, como lo son El arte de estar bien, del año 2002, Buda Dharma, en el 2006, Aprender a vivir en paz contigo mismo y con los demás, del 2008, Estar presente en cada paso, 2008 también, 2 libros en el mismo año, La pesadilla de Samsara, en el 2011, La propuesta para desarrollo espiritual, 2011, y últimamente acaba de publicar en el 2022, Mente budista. Es uno de sus últimos libros, que ha sido publicado recientemente por esta editorial Pax. Yo les voy a mostrar aquí, como siempre, su última publicación, para que, bueno, que estén al tanto y puedan disfrutar. Bueno, maestro, encantadísimos nuevamente que nos bendiga con sus comentarios y opiniones sobre el tema. Hoy va a tocar el tema bodhisattva en el budismo tibetano. Adelante, maestro, estamos a sus pies. Gracias. Maestro, creo que tiene el micrófono apagado. No le escuchamos. Veo que tienen... Pati, creo que le cerraste el micrófono al maestro. Ya está abierto. Ok. Ya está abierto, maestro. Si gusta abrirlo, gracias. Yo creía que me querían cancelar. No, perdón, maestro, era para que no interrumpieran. No tengas ningún cuidado. Pues muchas gracias, Ignacio, por la presentación, Betty, Guillén, por la invitación y agradeciendo también pues todo el equipo de la Rueda del Dharma, que ya nombró nuestra queridísima amiga Guillén Betty, a Hernán, a Juan Pablo, a Patricia, a Ignacio, a Mariano, pues ya son parte de nuestros amigos, todo el equipo de... Muchas gracias por esta segunda invitación creo que es la segunda invitación en este año, o tercera, no creo que es la segunda.
Muchas gracias de verdad por la invitación. Y recordarles para la gente que está en México, Ignacio, mañana aquí en la Ciudad de México vamos a presentar el libro de Mente Budista en Muy la bien. librería El Sótano aquí de Miguel Ángel de Quevedo. Va a ser mañana sábado a las 12 del día para los que nos quieran acompañar aquí en la Ciudad de México. Y va a estar ahí en venta físicamente el libro. Gracias, Ignacio. Bueno, ya con este comercial nos vamos a nuestro tema. He estado pensando en este día sobre el tema de la bodhicitta. Y creo que teníamos otro tema, ¿verdad, Betty? Y lo cambiamos porque creo que el tema de la bodhicitta en estos momentos es muy, muy importante. Estas 2, 3 semanas, esta semana, estos 15 días, hemos recibido muy fuerte golpe en los medios, en las redes, con la situación del Dalai Lama respecto al evento que tuvo con un niño. Y está produciendo mucho malestar y mucha confusión. No voy a entrar al tema, no tiene ni caso, pero lo que puedo afirmar es que cuando es un golpe muy duro al budismo en general y al budismo tibetano en particular, dada la imagen mundial que tiene el Dalai Lama. Y creo que este tipo de crisis nos tienen, además de forzarnos a repensar qué estamos haciendo en este camino, también nos tiene que provocar la necesidad de ir a nuestras raíces. Las crisis, una manera de enfrentarlas es volver a nuestros principios originales, volver a nuestras bases. Y quisiera comentar que el tema de la bodhicitta es la base fundamental de la práctica del Mahayana. Mahayana quiere decir el gran camino y básicamente está fundamentado en el desarrollo de la compasión y el amor al prójimo. Y este tipo de crisis nos tiene que hacer despertar, porque a veces cuando vivimos buenas épocas, el budismo ha vivido muy buena, a excepción de hoy, de esta temporada, pero el budismo había estado muchos años con una floreciente crecimiento en todos los países occidentales, ¿no? Yo me acuerdo el INEGI hace 3, 4 años elabora una encuesta cada 4 o 5 años sobre religiones en México, y ahí estimaba el INEGI que el budismo en México, estaba creciendo más o menos al 10, 12% anual, que es una cantidad bastante poderosa. Y me imagino que en muchos países también, no se diría en España, no se diría en Inglaterra, no se diría en Alemania. En América Latina tenemos mucho budismo, pero ¿verdad? En Brasil, en Argentina, en Uruguay hasta hay templos budistas. Entonces, este tipo de situaciones pues hacen que nos movamos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de éxito, nuestra zona de aceptación, y nos movamos de una zona más samsárica, más realista, como es la que estamos viviendo hoy. Y por eso le propuse yo a Betty asumirnos con el tema de la bodhicitta. Déjenme explicarles, para empezar, explicarles un poquito cómo es que hoy, con el tema del budismo en general, explicarles un poquito lo que es el budismo en términos actuales. En términos contemporáneos, ya algunos de ustedes me han escuchado esta plática, no va a ser el objeto de la plática en particular, pero sí va a ser como una introducción a la bodhicitta. En términos generales, de hecho, aquí en el grupo de la Rueda del Dharma existen todas las escuelas budistas. Están Theravadistas, están Mahayanas y están Vajrayanas. Son las 3 grandes escuelas en el budismo, son estas. Los Theravadistas, que quiere decir los antiguos, ellos están fundamentados en el lenguaje Pali, y básicamente están asentados histórica y regionalmente lo que es el Asia
el Asia del Este, podríamos decir, como es Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, etcétera, todos esos países que son muy budistas, por cierto. Después tenemos a los Mahayana, que son lo que podríamos llamar una derivación de los Theravadistas. Los Mahayana surgen allá por el siglo III, IV de nuestra época y están fundamentalmente sustentados en el lenguaje sánscrito y se encuentran en países como Japón, el sur de China, perdón, el sur de Rusia, lo que es Tíbet, obviamente. Ya dije Japón, China y Rusia son los grandes países que contienen, y un poco Corea y Vietnam, por cierto. Dentro del Mahayana está el budismo Zen, porque yo sé que aquí hay muchos compañeros y compañeras que practican el budismo Zen. El budismo Zen está pues, una parte muy importante del Mahayana, y también está el budismo Shan, que es el budismo que se practica en China. Y son millones y millones, realmente casi el 80-70% de los budistas están en China. No los han podido extinguir a pesar de la política de represión vienen desde Mao Zedong. No han podido extinguir, ni lo van a poder hacer, yo creo, mucho menos ahora, al budismo en China. Y después está el bloque, la tercera escuela, que le llamamos Vajrayana. Vajra quiere decir diamante y Yana quiere decir camino, que están fundamentados casi siempre en el lenguaje tibetano, y son obviamente los países regionalmente tántricos, son el norte de la India, Nepal, Bután, lo que queda en Tíbet, por cierto. Parte de Rusia y parte de Japón son también y de Mongolia, por cierto, que es un país budista muy poco conocido por nosotros, pero es un país 100% budista, Mongolia, que está hacia el este de China. Ahora, cada una de estas tres escuelas tiene su corazoncito, tiene su propio diamante, sus propios tesoros. En el theravadismo, en la escuela theravadista, podríamos decir, el camino que se toma se llama el noble octuple camino. Es el camino de los theravadistas. Y el ideal, el arquetipo, se llama Arat. Arat podríamos nosotros traducirlo, no es una traducción muy exacta, pero podríamos traducir como, para nosotros, de la cultura judio-cristiana, podríamos traducirlo como un santo, o una persona noble, o una persona pura, algo así podría ser, algo así podría ser. Y los theravadistas, su principal objetivo es deshacerse de las emociones negativas causantes del sufrimiento. Esa es como su tarea fundamental. Y para eso, pues, se utiliza básicamente la meditación vipassana, que muchos de ustedes ya conocen también, como un mecanismo de purificación de la mente. Los Mahayanas, y aquí esta plática, que no es una enseñanza, es una plática, está el concepto de bodhicitta. Los Mahayanas, su fundamento, su camino, se llaman los 6 paramitas. También muchos de ustedes conocen. Esto lo voy a dejar, lo voy a desarrollar un poquito más adelante, los 6 paramitas. Pero el corazón de los Mahayanas es el estudio y la práctica de los 6 paramitas. Y el estudio y la práctica de los 6 paramitas conforman una tipología que le llamamos el bodhisattva. Una persona que se está preparándose, como lo vamos a ver, está aspirando y está practicando para lograr una mente de iluminación, y que esa mente de iluminación sea capaz de amarse a sí mismo y amarse a los demás de manera lo más lúcida, lo más sabia y lo más amorosa posible. Está basado en la práctica de la compasión, y configura el arquetipo, como decíamos, del bodhisattva.
Y ya después viene la tercera escuela. Esta tercera escuela nace allá por el siglo VI, VII de nuestra época, lo que se llama hoy en términos estrictos Vajrayana, y que todos ustedes conocen como el famoso Tantra, el Tantra budista. El Tantra budista está basado en lo que se llama los 5 niveles del camino, del camino. Esos 5 niveles se llaman, lo voy a tratar, a ver si me alcanza el tiempo, pero son 5 niveles que se llaman acumulación de méritos, unificar la práctica espiritual con la vida cotidiana. En tercer lugar se llama la visión, tener una visión correcta de Sunyata, de vacuidad. En cuarto lugar se llama meditación, es decir, desarrollar la vacuidad como una práctica de diario. Y la quinta es no más aprendizaje, o lo que podríamos llamar también la manifestación de los 3 cuerpos de Buda. El arquetipo de los Vajrayanas se llaman Mahasiddhas. Ese es el concepto. Maha quiere decir grandes y Siddha quiere decir, en español, en nuestra lengua castellana, podría ser algo parecido como un chamán o una persona capaz de interactuar con los elementos cósmicos, que es la tierra, el agua, el fuego y el viento. Más o menos esa es la característica de los Mahasiddhas. Me regreso ya a nuestro tema, que es el tema de los Mahayana, del tema de la bodhicitta en los Mahayana. Uno de los históricos, les voy a contar un poco de historia, un poquito para que se ubiquemos bien lo que es la bodhicitta. El concepto de bodhicitta no es un concepto originalmente expuesto por Siddhartha Gautama, el Buda. El concepto de bodhicitta nace en el siglo IV, V de nuestra época, porque unos 2 siglos antes de Cristo, hubo el cuarto concilio mundial de los budistas, obviamente en Asia, porque el budismo siempre ha estado muy concentrado en Asia. Y ahí hubo como una primera, un primer desprendimiento de la orden budista fundada por Siddhartha Gautama el Buda, que fueron entre los theravadistas, que eran los viejos, y los mahayanistas, que eran los jóvenes. Hago así porque hoy vivimos muchas experiencias de cómo movimientos juveniles se separan de los viejos movimientos ya antiguos de 40, 60, de 100 años, y se crea un nuevo movimiento. Los mahayanas postularon que, si bien es cierto, era muy importante la práctica budista en términos personales, como lo plantean los theravadistas, y en términos de concentrarse uno en el proceso de purificar nuestras emociones negativas, de combatir nuestros pensamientos afligidos, de lograr de acumular méritos con nuestras acciones virtuosas y comenzar a disminuir nuestras acciones no virtuosas o nuestras acciones torpes, para comenzar nosotros a disminuir nuestro sufrimiento. Y básicamente los theravadistas postulan que nuestro sufrimiento está basado en nuestros deseos. Y en estos términos, la concentración de la práctica dármica de los theravadistas se dice que está muy concentrado en la persona en sí misma, en la persona como una persona individual. Los mahayanas no anulan esta práctica theravadista, sino que le agregan y dicen, se lo estoy poniendo yo coloquialmente, porque pues tenemos nomás 1 hora para platicar todo esto. Y los mahayanas lo que dicen es, ok, sí está bien que te dediques a ti, que te dediques tu meditación a ver tu mundo interno, a gestionar tus emociones, a conocer tu psicología interna, claro que está bien, pero no olvides a los demás. Y ahí es cuando los mahayanas, por eso es Mahayana quiere decir el gran camino, pone a los demás en un lugar, en un nivel mucho más importante que uno mismo. Y gran parte del Mahayana, algunos de ustedes ya lo van a entender esto bastante bien, gran parte del Mahayana surge
con base al sutra famosísimo del no alma de Siddhartha Gautama el Buda. El sutra de no alma habla precisamente de la vacuidad o del vacío de ese yo, de ese concepto de ego, de ese concepto de que existe algo en nosotros que es permanente, fijo, eh, sólido, definitivo. Y el Mahayana dice, no, pues no hay nada de eso. Nosotros somos un proceso dinámico de cambios, no hay nada estable ni nada permanente en nuestra experiencia, ¿no? Y en esos términos hay una gran crítica al concepto de la egocentricidad. En el Mahayana hay un gran, inmenso pensamiento en contra de establecer ese yo como una entidad que sea más importante que los demás. Y por eso los Mahayanas manejan tanto el concepto de sunyata del yo, es decir, de la inexistencia del yo. Porque el muro de contención que no nos permite a nosotros conectarnos con los demás, que no nos permite relacionarnos con los demás, que no nos permite interactuar de manera sabia y compasiva con los demás, pues se llama yo, se llama tu individualidad, o se llama lo que tú crees que tú eres, o se llama ese yo, y le puedes poner todo el nombre que quieras, se llama alma, se llama ego, y si lo quieres modernizar a los tiempos actuales, le puedes llamar mi niño interior, o le puedes llamar mi divinidad, como que hay un montón de nombres para nombrar esta idea que todavía muchos sostienen, de que nosotros existe una entidad que es permanente, fija y definitiva. Y este concepto del yo, lo voy a poner así, el yo con mayúscula, es lo que el sutra del no alma se dedica a serruchar, se dedica con un pincel a destruir esa imagen que tenemos nosotros de este yo. ¿Por qué? Pues tú te puedes preguntar si algunos de ustedes ya leyeron el sutra del no alma. Es muy curioso. No es curioso porque es bastante común en cierta Gautama esta manera de enseñar. Te dice este sutra de no alma, es lo que dice lo que no eres. No eres tu cuerpo, no eres tus sensaciones, no eres tus percepciones, ni siquiera eres lo que haces, ni siquiera eres tu conciencia. Y entonces uno espera al final del sutra cuando lo lee, que es corto, por cierto. Está ahí, si te interesa leer este sutra, está en nuestra página web, en la sección de sutras y sastras budistas. Se llama Sutra de No Alma, así se llama. Así está, traducimos como dos traducciones de ese sutra. Y uno espera al final de leer ese sutra, pues que nos diga más o menos que sí somos, ¿no? Y Siddhartha Gautama era un enorme maestro. Nunca quiso definir Siddhartha Gautama el Buda que era una persona. Y no lo dice. No, lo que sí sé es que no eres esto, no eres el otro, no eres esto, no eres el otro, no eres esto, no eres lo otro. Y ahí se queda. Se queda uno ahí medio patinando, ¿no? Como se dice acá en México. Pues, pero entonces, ¿quién son? Pero la idea básica aquí es romper este muro de contención que le podremos llamar yo con mayúscula. Y que se refleja, esto es muy importante para todos y todos ustedes son practicantes del Buda Dharma, y que se refleja en una cosa, que es el estar ocupado en uno mismo, lo que llamamos nosotros el ensimismamiento. Estar pensando nomás en nuestras necesidades, en nuestros intereses, en nuestras creencias, en lo que sí quiero, en lo que no quiero, en lo que yo opino, en lo que yo creo, en lo que yo no creo. Esto es bueno, estas definiciones es malo, esto sí me gusta, esto aquí no me gusta. Hay una tendencia inmensa, inclusive en muchos budistas como nosotros, de estar pensando en nosotros mismos como si fuéramos lo más importante. Ojo con esto. Porque la idea de un yo con mayúscula o la idea de un ser con mayúscula hace que nuestra mente nos ubique a nosotros mismos como si fuéramos lo más importantes del mundo. Y no nomás eso, ojalá ahí parar a las cosas, pero no para ahí. No nomás te crees el centro del mundo. Quieres que el mundo funcione en función de tus deseos, intereses y necesidades.
lo cual ya nos convierte en personas enloquecidas. Quieres controlar a tu pareja, quieres controlar a tu familia, quieres que las cosas se hagan como tú quieres, quieres que las cosas vuelan como tú quieras, quieres escuchar solo los sonidos que a ti te gustan, y tienes un montón de sobredemandas a la realidad para que la realidad se adapte a tus deseos y a tus intereses y a tus creencias. Y esto es lo que nos está prácticamente destruyendo en la etapa actual de que estamos viviendo. El ensimismamiento brutal del egoísmo que solamente expresa una enorme codicia, un enorme apego a las cosas que creemos que tenemos derecho nosotros y a las cosas que creemos que los demás no tienen derecho. Y aquí confluyen dos grandes fuerzas, las fuerzas de lo que llamamos nosotros el apego al yo y la fuerza que le llamamos la estimación propia al yo. Estas dos fuerzas son las dos grandes columnas que sostienen este pensamiento del ensimismamiento. Cada uno de nosotros, como practicantes, tenemos la obligación de estar muy pendiente de cuánto tiempo le dedico a mis intereses y a mis deseos. Y ver cuánto tiempo le dedico a las necesidades y a los deseos de los demás. Y nos vamos a asustar, ¿eh? Y porque te vas a dar cuenta que la mayoría de tus pensamientos, la mayoría de tus emociones, la mayoría de tus acciones de mente, de palabra y cuerpo están dedicadas para ti, hacia ti mismo, a satisfacer tus necesidades, a estar manipulando, queriendo controlar tu mundo alrededor tuyo para adaptarlo a lo que tú quieres, a lo que tú eres, a lo que tú crees que debe de ser. Y esto es exactamente lo que Siddhartha Gautama en el Sutra del No Yo precisamente quiere atajar, quiere amartillar para romper este sistema de sobreensimismamiento que tenemos. Y yo no digo que no tengamos que pensar en nosotros, ¿eh? Yo te dice, oye, no te bañes, no te arregles, no, te tienes que arreglar, pero, ¿verdad? Te tienes que arreglar, te tienes que bañar, si te enfermas, pues tienes que ir con el médico, etcétera. No, yo lo que digo es que ojo con el sobredimensionarnos en este ensimismamiento, porque entre más ensimismados estamos, más alejados estamos de los demás. Y entre más alejados tú te sientas de los demás, más nuestra experiencia va a tender hacia el sufrimiento, hacia el dolor, que en este caso le puedes llamar tú soledad, incomprensión, frustración y ansiedad. Por eso es importante cacharnos, no sé cómo se dirá en otros países, pero cacharnos es como es una barbaridad castellana, pero es de catch, viene de inglés, es agarrarnos, darnos cuenta cuando estamos muy ensimismados. Y hay momentos que te puedes dar muy bien cuenta tú cuando estás muy ensimismado. Por ejemplo, cuando te enojas, cuando uno expresa mucho enojo, está uno irradiando esa egocentricidad, ese ensimismamiento a todo lo que da. También ese yo sale mucho cuando deseamos algo, cuando deseamos algo de manera neurótica, de manera ansiosa, ¿no? Se llama, cuando deseamos algo de manera ansiosa o neurótica, diríamos hoy en día, se llama, en sánscrito se llama tana, ¿no? Esta sed increíble de poseer algo que nos puede reventar la mente, nos puede perturbar toda la mente por días y a veces por semanas y a veces por meses y a veces por años y a veces por vidas enteras, cuando queremos un objeto y no lo podemos tener. Eso se llama tan la sed de posesión de algo que creemos que si lo tenemos vamos a ser felices. Y bodhicitta, que es nuestro tema, bodhicitta es el antídoto que grandes maestros de los linajes del Zen y de los linajes del budismo tibetano proponen precisamente para remediar el ensimismamiento, el egoísmo y el sentimiento de separación
que tenemos con los demás. Recuerda que la hipótesis aquí budista es muy precisa en términos de psicología budista. Entre más alejado te sientas de los demás, más vamos a sufrir. Con lo cual, con la misma lógica, podríamos decir, entre más cercanos nos sintamos con los demás, más vamos a ser felices. Esa es otra, podríamos decir, otra manera de ver el tema de la felicidad y el sufrimiento. ¿No? Hay muchas maneras, pero esta es una manera muy... Bodhi quiere decir, como todos ustedes saben, Bodhi quiere decir despierto, quiere decir percatado, quiere decir con conciencia, quiere decir con comprensión. Bodhi quiere decir despertado o despertando, más así en términos del gerundio. Y bodhicitta, citta es un concepto también sánscrito, se escribe C-H-I-T-T-A, citta, quiere decir mente. Pero también, como muchos de ustedes saben, el concepto de mente en el budismo es poquito diferente al concepto occidental o de la psicología clínica, o del concepto, podríamos decir, cotidiano que tenemos como mente. Chitta no solamente es la mente en términos del cerebro, en términos del pensamiento. Chitta también quiere decir sentimientos, emociones, recuerdos, expectativas e imágenes. Para el budismo, Chitta es nuestro uno. No es uno. Es el objeto de adiestramiento que tenemos en nuestra práctica. O sea, si tú me preguntarías, ¿cuál es el objetivo del budismo? Ya es que uno a veces va a hacer esas preguntas bárbaras, ¿no? ¿Cuál es qué sentido tiene el budismo? Yo te podría contestar, el budismo tiene el sentido de gestionar de una manera más sabia y compasiva nuestra mente, nuestra chitta, con el objetivo que esa manera de gestionar o administrar nuestra chitta deje de producir sufrimiento en los demás. Y ese sería así. Con que logremos 1% de ese objetivo, ya esta vida ya tiene sentido, tiene significado, tiene ya todo. Bodhicitta es un objetivo que el budismo tibetano, voy a hablar del budismo tibetano porque me considero muy ignorante del budismo zen, sé poquito, pero no manejo, por eso tengo muchos amigos zen, para que me expliquen ellos esto, pero pues yo hablo del budismo tibetano porque es lo que me he formado en 25 años. Bodhicitta quiere, eh, Bodhicitta es un concepto que nos ayuda entonces, uno, a romper nuestro ensimismamiento, a romper nuestro egoísmo, nuestras visiones pervertidas por los apegos y las aversiones o por los aferramientos y el odio, de tal manera que volvamos, fíjense muy bien este concepto de bodhicitta, de que volvamos a lo que verdaderamente somos. Y bodhicitta lo que nos dice es que nosotros somos los demás. No hay, esto es medio duro para nosotros los occidentales, ¿eh? Así que me disculpo si a alguien le agredo con esto, pero no hay nada en especial en nosotros. No hay nada que podríamos decir original y auténtico en nosotros. Todo lo que nos pasa, emociones, sentimientos, circunstancias, accidentes, éxitos, fracasos, risas, llantos, lo han vivido miles y miles de personas exactamente igual que tú. Y esto es duro, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos, es que yo soy yo, es que yo tengo una individualidad, es que yo soy único en el universo, y todas estas cosas que nos marea mucho el New Age y las concepciones individualistas y materialistas, pero en la práctica realista del Buda Dharma, porque gran parte del Buda Dharma es ser realista, no somos nada original. Estamos viviendo lo que han vivido millones y millones de personas por miles y miles de años.
Que tengamos algo en él, pues sí, tendremos ahí unas, pero no, no. Nos vamos a morir igual que todos, se van a olvidar de nosotros igual que todos, estamos enfermando igual que todos estamos envejeciendo igual que todos estamos perfilados a la muerte igual que todos sufrimos frustración porque proyectos o deseos no se nos cumplen, todos sufrimos mucho porque hay cosas que tenemos y no queremos, todos sufrimos porque las cosas que amamos, las cosas que queremos, se nos caen de las manos, se mueren, se colapsan, se van, se desaparecen de nuestra experiencia. Entonces podríamos decir que no hay nada en especial en nosotros. En estos términos, sí va a haber una cosa especial, ya más adelante te lo voy a contar. Pero en términos genéricos cotidianos no tenemos nada en especial. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque esta es la base de la práctica de la bodhicitta. Se llama humildad. Saberse que uno es exactamente igual que los demás. Y claro, los demás podrán a veces sufrir un poquito más que uno, tú podrás sufrir un poquito más que otros podrán sufrir un poquito menos que tú podrás sufrir un poquito más que otro, pero todos estamos en lo que Siddhartha Gautama llamó de manera magistral en una masa de sufrimiento. A mí me gusta, cuando leo este concepto en los sutras de Siddhartha Gautama, el Buda, de masa de sufrimiento, me gusta mucho imaginármelo como un tsunami, el sufrimiento como un tsunami, ¿no? Que va como, todos ustedes pueden ver, espero que no hayan vivido nadie de un tsunami, ¿no? Pero podemos ver tsunamis en Japón, en Alaska, etcétera, ¿no? Cómo va las olas de 10, 15 metros arrasando costas, arrasando casas, negocios. Así es el sufrimiento. Arrasa con todo mundo. Sin excepción alguna, todos sufrimos. Dependiendo mucho, obviamente, de las condiciones externas, unos sufren más, otros sufren menos. O unos tienen más dolor, otros tienen menos, pero todos sufrimos. Toda la experiencia samsárica y todos los 6 reinos que vivimos en el reino del samsara es esta masa de sufrimiento. Y esto es lo que podríamos, ya voy a hablar ya de la bodhicitta, porque déjenme ver cuánto me quedan 20 minutos, porque conectar con el sufrimiento, primero con el sufrimiento de uno mismo, y a través del sufrimiento de uno mismo, conectar con el sufrimiento de los demás, es la base de la bodhicitta. La bodhicitta lo que dice es, yo sufro lo que los demás están sufriendo, y los demás están sufriendo lo que yo sufro. Y a esta, les voy a hablar de los conectes, de donde está bodhicitta. A esta primer conecte le llamamos pema. Pema quiere decir empatía, quiere decir igualarse, quiere decir una conexión básica. Y PEMA, lo podríamos traducir nosotros en castellano, porque pues, todos estamos aquí en América Latina, la podríamos traducir como bondad, que es un poco diferente al amor y a la compasión. La bondad surge de una conexión que hacemos de sufrimiento a sufrimiento, de sufrimiento de los demás a mi sufrimiento, y comienzo yo a romper. Hay que darse cuenta que el concepto de yo, ese concepto de yo con mayúscula, este concepto de ensimismamiento, de egocentricidad, que es lo que es más, es un muro de contención. Es un muro de contención que no nos permite generar compasión en los demás. Y ahí está nuestra potencialidad, lo que llamamos nosotros la naturaleza de Buda que tenemos todos, está contenida, está secuestrada, está obstruida por ese concepto del yo, por este concepto de la egocentricidad, o este concepto de sentirse el centro del universo. Tema, la bondad se lo estoy diciendo metafóricamente, es una dinamita que ponemos en ese muro de contención de cemento, hacemos un hoyito y le metemos una dinamita y le prendemos y comenzamos a explotar ese muro de contención. Y decimos, conecto con ese sufrimiento
entiendo ese sufrimiento, que es mi sufrimiento y es tu sufrimiento. Y ahí surge la bondad. La bondad de decir que todos estamos sufriendo. Después viene el concepto fundamental, el más importante de la bodhicitta. Es el concepto de karuna. Y más importante, de maha karuna, de la gran compasión. Karuna es con K, de kilo. Karuna quiere decir compasión. Y compasión se conecta con el sufrimiento. Lo primero que hace Pema, que hace la bondad en tu corazón, cuando todos hemos tenido, pero experiencias de bondad. Cuando tú te conectas, por ejemplo, cuando tu madre se enfermó, cuando un amigo tiene un accidente, cuando a un amigo o a un familiar tuyo entra en depresión o entra en un proceso crítico de alcoholismo, de drogadicción, etcétera, y tú conectas con eso y dices, híjola, yo quisiera ayudar, yo quisiera, primero conectas con su dolor y después creas en ti una necesidad de ayudar para que ese sufrimiento disminuya. Esa es compasión. Compasión es una volición, es una voluntad que viene, que reacciona con una acción para disminuir el sufrimiento en los demás. Y también se habla obviamente de la autocompasión, que es muy importante cultivar, es decir, nosotros mismos también tenemos que preocuparnos mucho para bajar nuestro sufrimiento. Eso es muy importante, ¿eh? No es determinante, pero es muy importante ser autocompasivo y ser compasivo con los demás. Y ahí es cuando conectamos con el sufrimiento. Ya el tercer nivel, estoy hablando de los niveles de conecte que se tienen en bodhicitta. Ya el tercer nivel se llama metta, M-E-T-T-A, que quiere decir amor. Pero no para nada, no tiene nada que ver con el amor romántico. Nada. Amor sí tiene que ver, pero con otras cosas, con otros elementos. Amor quiere decir, que es metta, quiere decir, ya me conecté con Pema, con tu bondad en términos de sufrimiento, ya me conecté con la compasión en términos de desear que ese sufrimiento disminuya, y ahora me conecto con la felicidad. No nomás quiero que dejes de sufrir, sino que ahora también quiero que seas feliz. El amor conecta con la felicidad, la compasión conecta con el sufrimiento. Y esas son las tres bases fundamentales de la bodhicitta. Una mente que está adiestrándose para el logro de poder ayudar a los demás de manera compasiva y sabia. Porque la mayoría de nosotros, esto es muy importante entenderlo, espero, la mayoría de nosotros somos realmente buenas personas. Nos gusta ayudar, nos gusta proteger nuestras familias, nos gusta proteger a nuestros amigos, nos gusta hacer nuevos amigos, nuevas amigas, nos gusta que la gente sea feliz, por eso compras regalos, por eso vas a fiestas, por eso a veces te regalas tú una cena, te vas a ver una buena película, porque pues quieres, tú también te tratas bien, pues porque queremos que la gente nos trate bien. Nos sentimos muy mal cuando la gente nos trata mal. Y sabes perfectamente tú cuando tratas mal a una persona, porque cuando tú tratas mal a una persona, tú te sientes mal. No necesitamos mucha sabiduría para tener muy claro qué es lo que causa felicidad y causa sufrimiento. Solamente hay que estar más percatados y más abiertos de los ojos para ver esas causas. Lo sabemos perfectamente bien. A mí a veces me gusta decir metafóricamente, no es metafórico, literalmente, cuando uno hace una acción no virtuosa, hasta la saliva sabe fea y amarga, ¿verdad? Y cuando uno hace una acción bondadosa, una acción virtuosa, la saliva sabe a dulce, a gracia y a perfume. Interesante, ¿eh? Hasta la saliva te puede decir a ti más enseñanzas que el mismo Buda. La saliva te demuestra perfectamente bien si tus acciones son adecuadas a crear felicidad o adecuadas a crear sufrimiento. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahí ya tenemos el cimiento de la bodhicitta. Ahora sí ya me voy estos últimos minutos a lo que se llama, en términos muy estrictos, la bodhicitta.
En el budismo tibetano, no sé, Betty y todos o Ignacio que manejan el budismo zen, en el budismo tibetano, así me gustaría que al final ustedes pudieran intervenir a ver si me pueden aclarar, enseñarme en esto. Pero en el budismo tibetano manejamos dos tipos de bodhicitta. A la primera le llamamos bodhicitta última, bodhicitta absoluta, y a la segunda le llamamos bodhicitta relativa o bodhicitta convencional. Ahora sí voy a explicar estos últimos momentos lo que es la bodhicitta. Ya con todo, ya les di el marco más encuadrado lo que es la práctica de la compasión y la práctica del amor. Y bodhicitta, ¿qué quiere decir bodhicitta? Voy a empezar con la relativa, después y termino con la absoluta. Bodhicitta relativa, bodhicitta convencional. Es la bodhicitta que está anclada en lo que podríamos decir nuestra cotidianidad. Es la que está anclada en nuestra práctica diaria de comer, caminar, trabajar, ir al baño, lavar platos, cambiarse uno, dormir. Es la bodhicitta, podríamos decir, cotidiana, que se divide a su vez en dos tipos de bodhicitta. Una, esto es muy importante, esta bodhicitta convencional se divide en dos. Una que le llamamos bodhicitta aspiracional, ahorita la voy a explicar, y otra que le llamamos bodhicitta aplicada. ¿Qué es la bodhicitta aspiracional como parte de la bodhicitta relativa o convencional? Y esto es muy importante en nuestra, y más ahora, como retomo la primera palabras que les dije al principio. La bodhicitta aspiracional es cuando nos capacitamos fundamentalmente para cultivar en nuestra mente y en nuestra vida cotidiana lo que llamamos nosotros los cuatro inconmensurables. Miren, y esto es muy importante hoy en día, y más hoy en día, en la época que estamos viviendo de crisis y decadencia del budismo. Aspiracional quiere decir, nos educamos voluntariamente a llegar a un momento en que podamos nosotros poner en práctica esta bodhicitta. La mayoría de nosotros, si no es que todos, estudiamos una carrera, ¿verdad? Una carrera universitaria. Unos son contadores, otros son ingenieros, otros son médicos, otros son, no sé, arquitectos, arquitectas. Todos nosotros estudiamos de una u otra manera, y si no estudiaste una carrera, pues estudiaste la prepa, por lo menos, ¿no? O la secundaria, por lo menos. Pero si tú entraste a una carrera universitaria como ser un contador o una contadora, tus primeras materias no aplicabas la contabilidad, ¿verdad? Pero fuiste estudiando 4 o 5 años que eran los estados de cuenta, los flujos efectivos, el déficit, etcétera, ¿no? Fuiste estudiando esos 4 o 5 años hasta que al final llegaste y te dieron un título y una cédula profesional, y entonces ya fuiste a buscar un trabajo para aplicar lo que aprendiste en la universidad. Bueno, en el budismo, en el concepto de bodhicitta, tenemos una fase de aspiracional. No aplicamos, porque si nosotros aplicamos el altruismo, aplicamos la compasión o el amor sin la sabiduría suficiente, lo único que vamos a hacer es echar a perder más las cosas de las que ya están echadas a perder. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? Y vean ustedes en su experiencia individual completamente, que queriendo hacer el bien, terminaste haciendo el mal. Que teniendo una buena intención, salió un pésimo resultado. Que queriendo resolver un problema, se te vinieron 10 problemas. Que dijiste una cosa y se entendió otra y se te creó un gran conflicto. La mayoría, yo estoy convencido que la mayoría de los seres humanos, el 99.99, tenemos un gran corazón bondadoso. Pero como estamos metidos en la ignorancia, como estamos metidos en los engaños, como no nos capacitamos correctamente para hacer el bien, en vez de hacer el bien, terminamos haciendo el mal, incluyéndonos a nosotros mismos, incluyéndonos a nosotros mismos.
La bodhicitta aspiracional está basada fundamentalmente en entender cuáles son las causas del sufrimiento y cuáles son las causas de la felicidad y en cultivar los 4 inconmensurables. Los 4 inconmensurables son el amor, meta, la compasión, karuna, el gozo, se llama en sánscrito mudita, y la ecuanimidad, que se llama upecha. Meta, karuna, mudita y upecha conforman la base de la bodhicitta aspiracional. Y en toda nuestra práctica espiritual es muy importante, esta práctica, esta bodhicitta aspiracional, es la idea que muchos manejan, de que siempre tenemos que tener un sentimiento de ser alumnos, de ser discípulos, de siempre tener la idea de que no podemos conocer todo y que hay mucho más gente arriba de nosotros que conoce mucho más gente y que nosotros siempre tenemos que tener un espíritu de ser un discípulo, de ser un alumno, porque siempre hay maestros que te pueden enseñar todo. Y aquí, esta es la idea de ser un eterno universitario. Eso te refiere, ser un eterno bodhicitta aspiracional. Siempre estar estudiando, siempre estar capacitando, porque van a venir en tu vida, en nuestras vidas, cada uno de nosotros, van a seguir viviendo conflictos, problemas, desencuentros, engaños. Vamos a seguir viviendo escenarios de depresión, de miedo, de angustia, de estrés, etcétera. No debemos de dejar de estar aspirando a la bodhicitta, es decir, capacitándonos en estos 4 inconmensurables, que se llaman los 4 inconmensurables del amor, la compasión y el gozo y la ecuanimidad. Y entonces, en uno puede pasar un día, puede pasar 10 años, pueden pasar 1000 vidas, no sabemos, todo depende del carácter de cada uno, del karma de cada uno de nosotros. El segundo tipo de la bodhicitta convencional es la bodhicitta aplicada. ¿Qué es la bodhicitta aplicada? Ahora sí me voy al otro esquema. La bodhicitta aplicada quiere decir, ok, ya más o menos me capacité, ya estoy entendiendo un poco lo que es el amor, la compasión, cómo cultivo yo las causas de la alegría, del gozo, de la sonrisa, de la serenidad, de la paz interna, cómo ser una persona balanceada. Acuérdense que el budismo es un camino medio, cómo ser ecuánime. La ecuanimidad en el budismo quiere decir irte al camino medio sin tocar los extremos. Entonces, ahora sí estoy listo para prepararme, para aplicarlo. Ya estoy. Puede ser en un día, puede ser en 10 años, puede ser, no importa, no, aquí el tiempo se desfigura completamente. Todo depende de tu capacidad de crecimiento espiritual. Y entramos a la bodhicitta aplicada. ¿Qué aplicamos? Pues aplicamos los 6 parámetros. Los 6 paramitas es la forma, son los agregados, son las partes que conforman al bodhisattva. Una persona que cultiva la mente del bodhicitta es un bodhisattva. Bodhi, ya dije lo que el bodhi es el despertar, el estar consciente. Y bodhisattva quiere decir, aquí hay varias interpretaciones. Sattva quiere decir algo así como un luchador, o si le quieres poner más políticamente, un militante, o le quieres poner una persona pues muy preocupada por los demás, una persona luchona. A veces se traduce como guerrero, no me gusta mucho porque Sattva, pues sí, pero es un guerrero más tipo un guerrero más defensivo que ofensivo, no es un guerrero más sereno, es un guerrero más profesional, podríamos decir, un verdadero profesional. Entonces, bodhisattva es la persona que sostiene a la bodhicitta. La mente de bodhicitta está en el hotel, podríamos decir, está en el hotel que se llama el bodhisattva o la bodhisattva. Y los 6 paramitas, ya me imagino que todos ustedes lo conocen, simplemente se lo voy a recordar. Son, son 3 parejas, ¿no? 3 parejas. Primero, se llaman 6 paramitas, quiere decir perfecciones. Es la traducción al español de paramitas. Y tienen una característica que los paramitas no tienen límite.
Primero es la generosidad. Es la práctica principal de la bodhicitta. Ser generosos. 3 tipos de generosidad. Generosidad material, de dar a las personas que necesitan alimentos, medicina, ropa, lo que tú quieras. La generosidad esto es muy importante hoy en día, la generosidad de proteger a las personas para que no sean violentadas, para que no sean explotadas, para que no sean maltratadas, a nuestros niños, a nuestras niñas, a las mujeres, etcétera. Y la tercera tipo de generosidad se llama generosidad de dar consejos del Dharma. Y en términos sánscritos se llama dana. La segunda paramita es la paramita de la ética, que en sánscrito se llama shila, C-H-I-L-A. Y fundamentalmente shila, para nuestra práctica desde el budismo tibetano, se fundamenta en los 5 preceptos, ¿no? Los famosos 5 preceptos laicos, que rápidamente se los enumero, que es el no matar, el no robar o no apropiarte de aquello que no se te ha dado, el no utilizar la palabra para herir a los demás, el no utilizar tus energías sexuales para ofender y crear dolor en los demás, y no intoxicar nuestro cuerpo. Esas son las 2 primeras paramitas, la generosidad y la ética. Después vienen otras 2, que es la paciencia y la energía. La paciencia se dice en sánscrito kasani, y tiene mucho que ver con la capacidad. La paciencia aquí tiene más que ver con podríamos decir, con la tolerancia de experimentar sufrimiento. Porque paciencia no se vale aplicarla cuando te está yendo bien. Paciencia hay que aplicarla cuando nos está yendo mal, ¿no? Y en sánscrito se llama kasani. Y el cuarto paramita es la paramita de la energía, que se puede traducir joy en términos de yoga, se produce como, se dice que es prana, ¿no? Que es la energía vital. En sánscrito se produce también, se dice que es shakti, energía. En el budismo tibetano, se habla solamente de una energía, que es esta prana, o que es shanti. Y esa energía, si toca con un pensamiento positivo, se vuelve una energía positiva. Si toca con un pensamiento negativo, se vuelve una energía positiva. Pero en la visión última, como vamos a ver en la bodhicitta última, es la misma energía. En estos términos, el sufrimiento y la felicidad no es más que una energía misma que adquiere ciertas características cuando tomas el modelo de sufrimiento, y toma ciertas características cuando toma el modelo de la felicidad. Y después viene la quinta y sexta paramita. La quinta paramita es la paramita de la meditación, que en el budismo no se habla de meditación, se llama de gom. Gom es un concepto tibetano que quiere decir familiarizarte con acciones virtuosas, con mentes virtuosas, y que nosotros podríamos traducir en castellano como contemplación. El concepto de meditación en la estructura conceptual budista no es muy correcto, ¿eh? Porque nosotros tenemos mucho la idea de meditar como reflexionar, como es una analogía de reflexionar, y no es tal, ¿no? Más bien la práctica en el budismo, y más en el budismo tibetano, es contemplación, ¿no? Go. Conectar con nuestros pensamientos y emociones virtuosas y familiarizarnos con esos pensamientos. Y el último, lo voy a dejar de adrede porque con este voy a cerrar la plática. El último paramita es sabiduría, o prajna, le llamamos, que es el entendimiento de la vacuna. Entonces, allá tenemos nuestra bodhicitta convencional, es decir, nuestra bodhicitta que queremos cultivar en nuestra vida cotidiana. Y la dividimos en 2. La bodhicitta aspiracional, donde nos capacitamos fundamentalmente para cultivar los 4 inconmensurables: el amor, la compasión, el gozo y la ecuanimidad. Y la bodhicitta práctica, la bodhicitta que le podemos llamar sociológicamente la praxis. Praxis quiere decir cuando tú combinas la teoría con tu práctica. Y en la bodhicitta, en la bodhicitta práctica,
cultivamos y practicamos los 6 parámetros, ¿no? La generosidad, la ética, la paciencia, la energía, la meditación y la sabiduría. Ya cuando tenemos la estructurada nuestra bodhicitta relativa, podemos irnos a la bodhicitta última, la bodhicitta. ¿Qué es la bodhicitta? Que es la más poderosa de todas, ¿eh? Es esta mente de bodhicitta última, que en muchos tratados, por cierto, que se traducen del sánscrito al español o al inglés, le ponen bodhicitta absoluta. A mí lo de absoluto me da así como ñañaras. No me gusta mucho el concepto de absoluto. Creo que es más adecuado llamarla bodhicitta última o bodhicitta original o bodhicitta auténtica, como la que es la bodhicitta. No, a ver, es que ya me estoy. No hay una mente más desarrollada cuando no estamos cuando no estamos iluminados, es decir, estoy en una experiencia de no iluminación, más que esta bodhicitta última. De la bodhicitta última a la iluminación hay solo un paso, hay un solo átomo, hay una sola línea. Todas las personas y maestros que se han iluminado a través de la bodhicitta última. Es la antesala de la iluminación. ¿Qué es esta bodhicitta última? Es la mezcla, ahora sí, con el concepto adecuado, absoluta de la compasión y la sabiduría. Cuando la compasión surge de la sabiduría y la sabiduría surge de la compasión. Por eso, esto te va a explicar una cosa muy sencilla, muy empírica. Cuando nosotros nos sentamos a meditar, ponemos, creo que en el Zen es al revés, pero no importa, ¿no? Ponemos una mano arriba de la otra, ponemos nuestros índices pegaditos abajo del ombligo. Esto quiere decir, pongo la sabiduría en la compasión, o pongo la compasión en la sabiduría. Y esa es la bodhicitta última. En nuestro esquema Mahayana, el perfil que más, que me faltan palabras, el puerto donde queremos llegar, donde queremos estar, donde nos preparamos para llegar, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera familia, lo que verdaderamente somos, se llama bodhicitta última. Una mente absolutamente secuestrada por la compasión hacia los demás y por la sabiduría de entender las cosas tal y como son. Y para entender las cosas tal y como son, que le llamamos sabiduría, necesitamos destruir, disminuir, quebrar, fraccionar nuestros apegos y codicias, por un lado, a través del deseo, y nuestras aversiones y odio a través de lo que podríamos decir la codicia. Bodhicitta última, bodhicitta absoluta, como le gusta llamar aquí, incluye el cultivo del entendimiento y comprensión de la vacuidad, el sunyata, y el cultivo y el entendimiento de la verdadera compasión. Meta, y no nomás de la compasión así, sino de la gran compasión, de la meta karuna. Y en esta, por cierto, yo escribí un libro hace años también, que se llama así Compasión y Sabiduría, y donde este es un tema muy interesante. Aquí ya voy a terminar. Muy interesante esta hipótesis budista, que a mí me ha parecido muy, muy asombrosa y es un poquito complicada de entender. ¿Por qué? No, es el amarillo, es el libro, ese es el de las 4 prácticas del budismo tibetano. Sí, pero hay otro libro que es el amarillo, ¿no lo tienes, Betty? Que se llama Compasión y Sabiduría. Es amarillo, ese es el negro, ese es de las 4 meditaciones tibetanas. Que por cierto, yo no tengo ya de ese libro, se nos agotó. La,
La idea es que, la hipótesis, con esto ya quiero cerrar, es que cuando tú entiendes la realidad, cuando nosotros tenemos un verdadero conocimiento de las causas y condiciones del sufrimiento, y tenemos un verdadero conocimiento de las causas y condiciones de la felicidad, de la verdadera felicidad, no la felicidad mundana, sino la felicidad de largo plazo, la felicidad sustentable a largo plazo, de manera natural, de manera lógica y sin esfuerzo alguno, surge tu compasión. La compasión en el budismo es producto de la sabiduría. Y en el budismo, las personas se pueden iluminar tanto por la vía de la sabiduría y el entendimiento, como por la vía de la compasión y el amor. Porque los dos, en términos concretos, tanto la sabiduría como la compasión, son lo mismo. Cuando nosotros nos integramos de manera clara y precisa, sin apegos y sin aversiones a la dinámica de la realidad, nuestro corazón, nuestra sensibilidad, surge de manera automática, natural y sin esfuerzo alguno, la compasión o el deseo de procurar que nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo estén dirigidas, estén configuradas a destruir las causas del sufrimiento y a construir las causas de la verdadera felicidad. Y esa es la bodhicitta última. Cuando nosotros, desde el punto de vista de la cosmología del budismo tibetano, para que cerremos con optimismo, todos nosotros, si no en esta vida, en vidas futuras, algún día vamos a tener nuestra mente de bodhicitta última y vamos a estar en la antesala, vamos a estar en la entrada, en el hall, en la sala de la iluminación y de lograr que nuestra mente por fin logre estar en su verdadero hogar, en su verdadero lugar, donde nunca debió de haber salido, que se llama el nirvana, o la paz increíble de una mente completamente ausente de emociones negativas y de pensamientos afligidos. Bodhicitta última es entonces el prerequisito para nuestro proceso de iluminación. Por eso es tan importante entender lo que es la bodhicitta, tanto la aspiracional, también la práctica, la bodhicitta relativa, como la bodhicitta absoluta, donde se conjuga ya los, los, todo lo que es la concepción sobre la vacuidad y la sabiduría en el budismo, y todo lo que es la concepción de la compasión y el amor al prójimo, que es el elemento fundamental para la bodhicitta última. Me faltaron, ya no llegué, se las debo, pero me faltaba platicarles un poquito de cómo cultivamos la compasión, los 3 métodos del budismo tibetano que propone para el cultivo de la compasión, y los 2 métodos que tenemos para el cultivo de la sabiduría, pero eso la dejo, Betty, Ignacio, para una próxima plática, a ver si tocamos esto. Por ahora es todo. Muchas gracias por su escucha, por su presencia, y ojalá podamos platicar un poquito del concepto de bodhicitta para las personas que practican otras corrientes como Ana o los del Zen, ¿no? A ver si podemos tener, creo que sí vamos a tener muchos puntos en común de la bodhicitta. Pues sean todos ustedes una semilla hermosa y una semilla única de su bodhicitta, tanto la bodhicitta convencional como de la bodhicitta última, y cuidárnoslas y hay que cultivarla y hay que darle sus insumos y su práctica y sus pensamientos para que bodhicitta esté en todo lo que hagas. Bodhicitta cuando te levantas, bodhicitta cuando te vas a dormir, bodhicitta cuando comes, bodhicitta cuando te levantas, bodhicitta cuando estás escuchando una enseñanza, bodhicitta cuando leas, bodhicitta cuando camines, cuando vayas a trabajar, cuando vayas al baño. Todas nuestras acciones algún día estarán invadidas por bodhicitta. Gracias.
Gracias, maestro. Wow, qué tema. Bueno, y ya se comprometió con nosotros para continuar con la charla por los que faltan, ¿no? ¿Tengo el micrófono puesto? Sí. Ok, bueno, ya nos están escribiendo, maestro, que dice aquí infinitas gracias. Les escribo, wow, los mensajes están llegando a montón, que no puedo ni leer. Temas tan lindos, muchas gracias, bendiciones. Gracias, maestro, interesante, muy profundo. Gracias, infinitas, maestro. Gracias, gracias. Están escribiendo por aquí en el chat. Bueno, amigos, estamos entonces en la sesión de preguntas. Cualquier pregunta que quieran hacer, comentario también, pueden prender la cámara, pueden escribir también en el chat, como quieran. Estamos aquí ya a la disposición para tocar el tema de la bodhicitta. Bueno, maestro, en relación al Zen, que bueno, no sé qué le vamos a enseñar nosotros que somos practicantes nada más. La palabra bodhicitta no se escucha mucho en el Zen, pero efectivamente yo lo veo más como un término más eh, cercano al budismo tibetano, ¿no? Al Vajrayana, ¿no? Pero sí hay conceptos que podrían ser cercanos. Por ejemplo, bueno, el Busho, que es la naturaleza búdica, ¿no? Podría ser algo cercano a despertar, ¿no? Y también tenemos los upaya en japonés, que son medios hábiles, ¿no? Usted habló de el cultivar la bodhicitta aspiracional, ¿no? De estudiar y prepararse, podría estar cercano a eso de generar upaya, generar medios hábiles, ¿no? Podría acercarse a ese término, ¿no? Hay un libro muy famoso de un monje zen que se llama Suzuki Roshi, él fundó el Centro Zen de San Francisco. Él escribió un libro que se llama Mente de Principiante. Y usted dijo, siempre tener una mente de estudiar y prepararse, ¿no? Por ahí lo veía yo. Usted podría comentar si podría ser la bodhicitta última, lo podríamos relacionar con la mente de Buda. ¿Podría ser un Eh, concepto similar? no. La mente de Buda ya es la mente de Bodhicitta última, es el prerequisito para llegar a la mente de Buda. Ah, Es como el antecedente inmediato. ok, ok, ok. Es como tu examen profesional universitario. Mm, Tomas el examen y después ya te dan tu título y ya te vas a trabajar. mm. Para nosotros la mente de Buda es lo que tú decías, Ignacio, que es correcto, llamamos la natura, el Tathagata, o la Tathagata. naturaleza de Buda, o la Ah, budeidad interna, ¿no? Que le ah, puedes llamar también. ah, Pero Bodhisattva es como la antesala a la mente de Buda. La mente de Buda es la mente ya de iluminación. ok. Bueno, en el Zen tenemos la palabra Kensho, que es la antesala a este estado ya más de iluminación. Hay un término también que habla de eso, de la antesala a ese nivel de iluminación. Bueno, tenemos aquí varias preguntas. ¿Dónde podremos ver este video grabado? Preguntan aquí, no sé qué video están hablando. Nuestra página en YouTube. No. Bueno, amigos, pregunten. Aquí pendientes ya sobre el término de la bodhicitta. A ver quién se anima. Cecilia la veo por allí también, que está inmersa en el tema del budismo tibetano también. Eh, muy bien. Los voy a llamar como profesores, los voy a señalar. A ver, Jingen, si tienes alguna pregunta. Bueno, antes de entrar, bueno, yo quisiera, maestro, usted al principio comentó sobre en México que están creciendo, el budismo está siendo muy popular, creció que un 8-10%, decía usted, y es bastante, ¿no? En Australia tengo entendido que Australia es uno de los países que más crece también. Sí, en Australia y Nueva Zelanda. ¿Usted me podría decir cuál de las tres ramas que usted mencionó, el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana, cuál de las tres, por ejemplo, en México es la que más crece? La que más crece en México. Durante la década de los 70 y 80 Ujú. y 60, todavía 60, 70, la rama que más creció, por lo menos en México, y creo que en toda América Latina, fue el budismo zen. Ah,
principalmente el que venía primero de Japón y después el de Corea. Ya en los 90 y en los 2000, obviamente que la corriente que más está creciendo en centros, en templos, pues es el budismo tibetano, básicamente en su versión vajrayana, ¿no? Es lo que más está creciendo. Y tengo entendido también mucho que en Argentina y en Brasil y Uruguay también es el budismo tibetano el que ha crecido mucho, en gran parte, pues, dado la gran fuerza que ha tenido el empuje que le ha dado Dalai Lama al budismo tibetano, ¿no? En gran parte se explica por eso. Eso no quiere decir que no está creciendo también el budismo zen, ¿no? Y fundamentalmente el coreano y el japonés. Y muy poco, por cierto, el budismo Shan. Es muy interesante el budismo Shan, pero no, a ver si en un futuro cuando el imperio de China ya nos domine de nuevo, vayan a desarrollar ellos una estrategia, obviamente, para impulsar el budismo Shan como parte de la cultura china, mundial, globalizada, ¿no? Pero ese es, yo creo que del 2000 para acá, pues ha sido el budismo tibetano, ¿no? El tibetano. ¿Y eso se debe a qué, maestro? ¿Qué encuentra usted que tienen casa tibet también allá en México, me acuerdo yo? Claro, sí, en todos lados, en muchos países, en muchas, perdón, ciudades tenemos casa tibet. Y hay, la mayoría de las ciudades ya de 1,5 millones aquí en México ya tienen centros budistas, tantos tibetanos como del budismo zen. Se debe, mira, esta es una como ya plática sin mucho que ver con bodhicitta, pero se debe mucho a que el budismo tibetano vajrayana, tántrico, Ujú. tiene muchos puntos en común con las prácticas judeocristianas y específicamente de la religión católica apostólica romana. Hay un sacerdote vestido con unas túnicas, usamos inciensos, usamos oraciones, le ponemos figuras, o sea, no es tan diferente la práctica cristiana a la práctica tibetana. Claro que tiene muchas diferencias en términos de concepciones, etcétera, pero el ritual es muy parecido. Ah, la liturgia, algo así. La liturgia, sí, por eso los latinos nos sentimos cómodos con los tántricos, con el budismo vajrayana, con todas esas ceremonias y oraciones y mantras y colores, pues nomás entra a una iglesia eh, apostólica romana y entra a un templo budista, tibetano clásico, y te vas a sentir más o menos igual. Yo creo que Efectivamente. ha entrado tan fácil el budismo tibetano vajrayana, ¿eh? El Mahayana le ha costado un poquito. El Mahayana está más ubicado en lo que podríamos llamar la psicología, ¿no? El estudio de las emociones, Mm. que también es importante, pero es más en el ámbito de psicólogos, de sociólogos, de personas que se dedican al ámbito de lo social, ¿no? Se trata más, mucho más pero en términos de ritualidades, pues sí hay mucha conexión. Por eso se conecta muy fácil. ¿Conecta mucho qué? Por eso que se conectan, ¿eh? Se conectan muy fácil, te digo, Muy fácil. las prácticas apostólicas romanas con las prácticas vajrayanas. No Cierto. son lo mismo, queda claro, Ah, no son lo mismo, pero se parecen. sí, sí. Bueno, la liturgia tiene una importancia también, una importancia de conexión, ¿no? Todo el Nosotros le ceremonia llamamos el budismo devocional, devocional. que también es otro gran tema, ¿no? Que algún día lo abordaremos, ojalá, el budismo devocional. Mire, De hecho, maestro, por aquí por tenemos. cierto, perdón, Ah, el mayo 27 y 28, mira qué bueno que me acordé, vamos a estar en Jalapa, en el centro de Zen, de Montaña Despierta de Sergio. ujú. Vamos a dar exacto, mira, ahorita me acordé, el tema va a ser budismo devocional. Ah, Y qué vamos bien. a estudiar un texto de Shantideva sobre budismo devocional. 27 y 28 de mayo, ahí en el centro de Jalapa, con Sergio Stern, que su centro se llama Centro Zen Montaña Despierta, ¿verdad? Montaña. Sí, Sí, señor. sí, Muy bien. Entonces, mayo 27, 27 y 28, ¿no, maestro? En Jalapa. Ok, Jalapa. Ok, en Montaña Despierta en Jalapa. Maestro, por aquí tenemos una pregunta. Daniela Stiri, Daniela
Siriti, ella pregunta, ¿cuál sería una práctica simple para aplicar la sabiduría a la compasión o para iniciar en la comprensión de la vacuidad? Ojalá fuera algo simple. Mira, es algo muy, lo doy no como enseñanza, sino como consejo. Hay que ver el mundo como si fuera, no como si fuera, hay que ver el mundo como lo que es, gelatinoso y nunca definitivo. Y la confusión que tenemos casi todos, y por eso sufrimos mucho según el budismo, es que no entendemos esa realidad gelatinosa y esa realidad que no es tan definitiva y tan permanente. Comenzar a ver las cosas, hay un ejemplo muy padre, por lo menos en México lo tenemos mucho, bueno, y en Chile también, en los temblores. Los temblores nos abren mucho la conciencia de cómo las cosas, nuestras casas, nuestros edificios, nuestras calles, que las vemos tan permanentes, tan sólidas, tan fijas, son realmente completamente destructibles, completamente impermanentes y completamente flexibles. ¿Cuántas veces no hemos visto que las calles se mueven, que los edificios inmensos se mueven 2, 3 metros? Y es que, híjole, ¿qué es esto? Después ya pasan 2, 3 semanas después del terremoto, del temblor, y comenzamos nuestra vida cotidiana y comenzamos a ver las cosas. Pero hay que tener una mirada dudosa de que las cosas que vemos no son tan reales como las que creemos nosotros. No son tan fijas, tan sólidas, tan permanentes. Y si vemos nosotros a la gente así, les voy a poner un ejemplo así medio brutal, pero creo que da muy bien. Cuando tú tienes, por ejemplo, un familiar, una pareja ya de años, nosotros comenzamos a percibir a esa pareja o a ese familiar o a esos amigos como muy permanentes, como muy fijos, como que siempre van a estar ahí. Y entonces te encuentras con esa persona y dices, hola, ya ni beso ni nada, hola, ¿no? Como si siempre esa persona va a estar ahí. Si la compasión surge cuando vemos el vacío, la, la falta de existencia real de los fenómenos que vivimos. Y sabemos que esa persona que está allí, que puede estar en 10, 20, 30, 40 años contigo, pero que sabes que esa persona algún día va a morir y seguramente ya no la vas a saludar con un frío hola, sino la vas a abrazar, la vas a amar, verdaderamente porque sabes que un día se van a perder. Por eso la visión de la sabiduría siempre es una expresión de la compasión. Si nosotros viéramos todas las cosas con esa visión de la sabiduría de la impermanencia, amaríamos y cuidaríamos todo lo que tenemos. No lo hacemos porque creemos que las cosas existen por su propio lado, porque creemos que las cosas siempre han estado ahí, van a estar ahí y siempre van a estar ahí. Entonces, mi consejo es, ve las cosas gelatinosas, con toda la idea que un día te van a perder a ti o tú los vas a perder a ellos. Y eso nos tiene que generar, híjola, de veras una preocupación por los demás para que sean felices, porque sabemos que todos vamos a morir y que todo se va a desconstruir, a colapsar, incluyendo nuestro mundo y nuestro universo y nuestro sol. Todo, todo, nada va a quedar. Y eso ablanda nuestro corazón, ablanda nuestro perdón, ablanda nuestro cariño y nuestra ternura a todos los seres humanos que andamos en esta inmensa masa de sufrimiento por la manera tan equivocada como vemos las cosas. Visión gelatinosa le llamo yo. Ese es invento mío, ¿eh? Pero hay que verlo así. Tu casa, tu cabello, todo va a colapsar. Entonces hay que cuidarlos, quererlos mucho, sentirlos, amarlos, porque un día no van a estar, incluyendo tus otras. Muy bien. Gracias, maestro. Muy bien, continuamente aquí pregunta, Julieta pregunta, ella pregunta, si te conectas mediante el sufrimiento de otros a través de la compasión, ¿cómo evitas sufrir el dolor por el dolor del otro? Es una excelente pregunta. La manera de evitar, es que entre los tres
sistemas que tenemos de cultivar compasión, tenemos uno que se llama Tonglen, que algunos de ustedes ya han de conocer el Tonglen. Pero la manera de evitar que conectarnos con el dolor de los demás, esto es muy importante, porque aquí hay una confusión tremenda. La manera de no, de conectar con el sufrimiento de los demás, pero no quedarnos con ese sufrimiento para nosotros, es olvídate de ti. Es precisamente la idea de destruir nuestra autoimagen y nuestra autoimportancia. Saber que nosotros solamente somos un medio y no un fin. Las personas que se conectan con el sufrimiento de los demás y sufren, es que están conectándose con su egocentricidad. ¿Sí me voy a entender? La manera de no acumular, porque no se trata de eso, o sea, de ninguna manera es una práctica sadomasoquista, la manera de conectar con el sufrimiento de los demás y no absorberlos y que no se quede en nosotros, es que no estés pensando en ti, en tu yo, en tu ser, sino que conectas con el sufrimiento y fluyes con ese sufrimiento, con la capacidad de disminuir las causas que están creando ese sufrimiento y aumentar las causas que puedan crear felicidad en esa persona. Pero que, que no entre tu yo, tu ego, en esa dinámica. Si entra el ego, ya valió. Efectivamente, si tú conectas con una persona cancerosa, lo más probable es si conectas desde tu ego, es que te dé cáncer a ti. Si tú conectas con una persona depresiva, es que te dé depresión a ti, porque estás partiendo de tu ego. Tu ego se conecta con el sufrimiento de los demás y automáticamente lo observa como parte de su identidad. Al ego le encanta ser víctima de los demás. Me encanta, me encanta. Muy bien, maestro. Llamamos lástima, no le llamamos compasión. Es la lástima. Muy bien. En el Zen tenemos un término de Dogen, del maestro Dogen, dice olvidarse a uno mismo, dice, ¿no? En el Zen también. Pero sin olvidarse de bañarse uno diario, ¿eh? Bueno, un balance, hay que buscar un balance. Es que hay que tener mucho cuidado con este no yo o con esta vacuidad de yo, porque se puede caer la gente, a veces caemos en el pesimismo. No, olvidarse de uno es una metáfora que utilizamos de no estar tan ensimismado. Claro que a veces para tener épocas en tu vida, para tener momentos en tus días, vas a tener que concentrarte un poquito en ti. Oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento ese odio? ¿Por qué me estoy deprimiendo? ¿Por qué me siento tan alegre, tan llena de paz? Pero el chiste es que no te quedes en el aferramiento a ese yo, a esa autoestima tan exagerada y que tengamos capacidad de conectarnos con los demás, fluyendo con los demás desde la compasión, no desde el ego, desde la conciencia, no desde el ego. Muy bien, por aquí de YouTube preguntan, Mari Cortés pregunta, si llegas al nirvana por tus actos de compasión, ¿esto es garantía de término del samsara? Sí, claro, o sea, la idea en toda la conceptualización budista, en todas las escuelas budistas, es lograr la iluminación para, no sé si se puede decir, sino para asentar nuestra mente en el nirvana. El nirvana, en el budismo zen no les gusta mucho definir el nirvana, en el budismo tibetano sí lo definimos. Y nos gusta pensar el nirvana no como una extinción, sino como una tierra pura. Y tenemos conceptos para ellos, le llamamos tuchita, amitabha, y es la idea de que nuestra chita, nuestra mente-corazón, logra ya salirse de la rueda del samsara y establecerse en un plano donde, pues quién sabe, ¿no? Porque pues, ninguno, no sé, ninguno de nosotros hemos estado ahí, donde un plano donde ya no es posible brevar, no es posible que aparezcan en nuestra mente emociones destructivas y pensamientos afectivos. Ya no, ya estás lo que llamamos nosotros en el tathagata, estás en el otro lado ya. Muy bien, maestro. Muy bien. Sí, o sea, que en el budismo tibetano, bueno, ustedes hablan de Tuchita, ¿no? Que es como una tierra prometida, una tierra pura, ¿no?
quizás también eso haga esa conexión con el catolicismo también, ¿no? En cierta forma, ya se haga tan popular allá, ¿no? Porque en el Zen no, en nada, no está ese concepto. Muy bien, Cecilia. Cecilia está por ahí. Buenas noches y mucho gusto y muchísimas gracias, Jorge, por esta plática a mí siempre me sigue interesando y tú eres un excelente expositor. Yo siempre que te oigo, que te escucho desde hace muchísimos años, pues siempre la verdad que aprendo muchísimo de ti. Mira, me brincó hace no mucho cuando estabas hablando de la bodichita y todo esto, y bueno, yo creo que cada quien vamos desde alguna forma en nuestro caminar buscando desarrollar esta famosa bodichita, ¿no? Entonces, mi pregunta es, desde tu propia experiencia, ¿cuál ha sido para ti el mejor modo para poderla ir desarrollando? La bodichita es un concepto también vacío de existencia inherente. Es simplemente acuérdate que del budismo trabajamos con la idea de gestionar nuestra mente de una manera diferente a la que gestionamos cuando estamos metidos en el mundo materialista o en el mundo samsárico. El bodhicitta uno lo conecta fundamentalmente cuando nos relacionamos con el sufrimiento. Y no nomás con el sufrimiento, sino con la idea de que todos los seres sintientes tenemos el derecho de ser felices y tenemos el derecho de no sufrir. Y de mi experiencia muy particular es con la muerte de personas que amamos. Y te das cuenta que a veces las personas que amamos tanto sí que mueren de manera terrible, con un dolor y un pesar increíble de sus vidas, cuando se dan cuenta de las vidas a veces tan egoístas, tan soberbias, tan poco preparadas para las acciones como la muerte, como la enfermedad, como el envejecimiento, ¿no? Y es la muerte la que me ha conectado mucho mejor con la bodichita. Y pues todos tenemos padres, hermanos, hermanas muertas y que nos han dejado así esa sensación de, híjole, tenemos que cambiar estos patrones. Romper los patrones kármicos de las familias, romper con el odio, romper con el rencor. Y solamente la bodichita es nuestra alternativa. Es decir, esta construcción, cuando estamos en la práctica del camino espiritual, obviamente, ¿verdad? Esta mente que se maneje con sabiduría y compasión, desde cualquier acción cotidiana, de ponerte los zapatos, hacer un arroz chino, salir a caminar al parque con tu perro, todo, es comenzarlo a impregnar de bodichita, es decir, con la idea de lograr la iluminación para hacer feliz a los demás. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Jorge. Interesante, maestro. Gracias, Ceci. Bueno, amigos, si no hay más preguntas, estamos ya pronto a terminar. Quizás algún comentario por allí. A ver. Bueno, le dan las gracias, maestro. Bueno, entonces, bodhicitta, el concepto bodhicitta significa, en pocas palabras, bodhi es despertar, ¿no? Y citta es mente, es despertar. Ponle mente corazón, para que no se quede en mi cerebro. Muy bien, muy bien. Corazón. Es que el problema, ya para terminar, es que no tenemos ojalá más en el futuro podríamos tener un nombre de Shita en castellano o en inglés, pero ni en inglés ni en alemán, que es un lenguaje tan rico en cuestiones filosóficas, no hay un concepto que nos pueda correlacionar nuestros sentimientos con los pensamientos. Nosotros decimos, pienso y siento, razono y mis emociones. Y Shita es las dos cosas. Sí. Así como mezclamos en la bodichita última compasión y sabiduría, Shita nos mezcla los pensamientos y los sentimientos. Sabiduría en el pensamiento
y las emociones en el corazón, en el sentimiento. Bueno, muchas Esa gracias. fusión. Los esperamos a los veracruzanos ahí Sí. en Jalapa. Entonces, maestro, diga por favor, entonces tenemos dos sesiones, o sea, usted tiene, en Salapa tiene el mayo 27 y 28, tiene allí un evento, ¿no? El 27 y 28 en Salapa, en Montaña Despierta. Montaña Despierta, que es muy bonito lugar, por cierto, muy zen. Y el otro que acaba de comenzar, que acaba de decir ahorita al principio, en Veracruz tiene también un evento, ¿no? Creo, tengo entendido. No, es el evento que tenemos en Jalapa. En Jalapa, es en Jalapa, ok, porque Es en Jalapa. Ahorita es el evento que tenemos al frente. ok, el mayo 27 y 28. Ya tendremos el de girando la rueda del Dharma, ¿verdad, maestro? Ya vendrá el retiro para el próximo año con usted. Gracias, la verdad nos deja a todos un trabajo muy importante, muy, muy profundo. Trabajemos la compasión juntos, estudiemos la compasión a través de la práctica y a través del amor benevolente, mandando meta, mandando amor inconmensurable. Y esto, por primera parte, maestro, es ir al cojín, el recto entendimiento, para poder desarrollar todo lo que es la bodhicitta, la meta, karuna, compasión, sila, todo lo que hoy nos dijo, que la verdad tengo un diccionario de todo lo que hoy escribí. Nos vemos en mayo en Montaña Despierta con Sergio Ester. Compañeros, tenemos próximamente el retiro en Dhamma Vihara, el 14, 15, 16 de septiembre. Los invitamos a que se anoten, por favor. Realmente el costo es muy económico, está en 2,200 pesos. 3 días, 2 noches, alimentos incluidos. Y lo más importante, vamos a estar todos practicando lo que es la bodhicitta, el amor incondicional. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Gracias a todos por su asistencia. Se escucha. Gracias, Betty. Gracias. Gracias, maestro. Un gusto, como siempre, con usted y toda su sangha que hoy nos acompañó. Ahora Muchísimas gracias. mucho de nuestra sangha. Muchas gracias a todos de la sangha de Budismo Libre.